Son las 23 horas en punto. Nosotros hemos invitado en esta noche a María de la Cruz Bayá, es candidata a la presidencia por Acción Democrática Nacionalista. De verdad, un gusto el poder tenerla acá en nuestros estudios. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para que podamos escuchar las propuestas de los candidatos, en este caso la propuesta suya, la propuesta de Acción Democrática Nacionalista, respecto a varios ejes importantes, a varios ejes que tienen que hacer especialmente a lo que más le preocupa a la gente, ¿no es cierto? Que es el tema de salud, el tema de economía, el tema de la justicia, la estabilidad democrática y todo aquello. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por esta invitación. Muy buenas noches, Bolivia. Muy bien, vamos a comenzar hablando de salud. Muy bien, ¿cuál es la propuesta que tiene Acción Democrática Nacionalista, María de la Cruz Bayá, en cuanto a salud? Estamos saliendo, todavía nos encontramos ahí, han sido semanas, meses muy difíciles, donde se ha desnudado con más claridad la precariedad del sistema de salud en Bolivia, que adolece de muchas cosas, que es uno de los peores del continente, ni que hablar del mundo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo mejorar, cómo cambiar la salud, cómo enfrentar la situación? Bueno, nosotros hemos propuesto, en realidad, no solamente como propuesta, lo hemos ejercido. Hemos planteado ante el Senado Nacional la propuesta de creación del Instituto Científico Nacional de Lucha contra el Coronavirus. No tenemos novedades hasta ahora. Hemos diseñado todo un anteproyecto para que pueda crearse en el marco de lo que significa el Ministerio de Salud y que sobre todo pueda permitir sacar del escenario electoral el tema de la salud, porque amerita una conducta responsable, una conducta de protección a la vida y no simplemente como una propuesta. Necesitamos nosotros generar una política de Estado en materia de salud y eso empieza por asumir la responsabilidad y la voluntad política de establecer entre un 15 y un 20% del PIB como presupuesto. Para la Bolivia de ayer peleábamos un 10%, la Bolivia de hoy es completamente diferente y debe articularse un sistema sanitario viable y accesible para todos los bolivianos. Por eso proponemos el servicio público de salud para todos, mucho más allá del tema planteado por el MAS, porque esto debe generar una cobertura absoluta del pueblo boliviano y saber además que además debe cubrir los gastos de cáncer y de enfermedades renales que en nuestro país es muy difícil afrontar. Necesitamos un verdadero sistema sanitario y eso no solamente implica tener una red de hospitales, sino necesita una planificación, una regionalización y distritalización. Usted todavía puede encontrar pueblos donde no existe un centro de salud. Tiene que caminar 5 horas y una mujer en situación de parto muere en medio camino. Entonces, o tiene en momentos de pérdida o de fracaso del embarazo, muere a medio camino. Entonces, quiere decir que no tenemos, más allá de la precariedad, no ha habido interés. Todo el sistema sanitario en el país ha sido construido con ayuda internacional y no con fondos propios, porque a nosotros parece, a nuestros gobiernos, no les interesa el tema de la salud. Necesitamos gestionar vacunas gratuitas, pruebas gratuitas, un acceso directo. Hay que proteger la vida, eso es lo fundamental. Y a nuestros médicos que han estado dando la cara, que han estado básicamente en el tema de apuesta, así, con toda la desprotección, con toda la indiferencia que este gobierno ha causado, incluso con actos de corrupción, necesitamos no darles un seguro de vida únicamente porque los estamos condenando a la muerte, sino que además necesitamos reconocer que deben tener una jubilación al 100%, porque eso es lo mínimo que debe concederse. Además, deben ser incorporados a la Ley General del Trabajo y debe gestionarse las 6 horas de trabajo. No puede a un médico exigirse, no es lo mismo que cualquier funcionario. El médico deja la vida en el quirófano para salvar otra vida. Bueno, con el MAS pues la discusión, ¿no? El tema de las 6 y las 8 horas. Claro que sí, nosotros pensamos que deben ser las 6 horas. Que deben ser 6 horas. Sí, deben ser las 6 horas, porque, mire, yo hablo con la experiencia del caso. Yo tengo una madre médico. Mi madre ha sido ministra también de salud en la época de doña Lidia Gayler. Y hay que decirlo claramente, los médicos no duermen, no hay horario para el médico,
porque no hay horario para la muerte, porque no hay horario para un accidente, porque no hay un horario para una enfermedad. Y hoy lo vimos durante este tiempo la devoción que tiene el médico por salvar la vida. Es decir, esto debe ser reconocido por la sociedad, debe ser no solamente un aspecto estratégico de nuestro país, sino son personas fundantes de la patria que nosotros queremos. Muy bien, permítame por favor. A ver, usted me dice lo que actualmente se está peleando y que todavía no ha sido aprobado en el Parlamento Nacional, a pesar de que había un piquete huelga que tuvo que levantarse el día de hoy, porque realmente la gente que ingresó en este piquete huelga de hambre dura el fin de semana, ya hoy fueron retirados muy delicados, el doctor Romero entre ellos. Se está peleando un 10%, no se aprueba aquello. Son aproximadamente 22.000 millones de bolivianos. Usted dice hay que subir esto de entre un 15 y un 20%. Esto sería al 15 unos 33.000 millones, 35.000 millones. ¿De dónde sale la plata? Bueno, la plata tiene que salir pues de todos los ingresos que tenemos. Uno, hay que hacer un presupuesto real, ¿no? Para esto también hay que gestionar el impuesto a la coca. Aquí todos son tan millonarios que la peta del Chapare es un Lamborghini, ¿no? Y el medio de transporte en el Beni es una avioneta. Entonces, ¿con qué recursos estamos permitiendo que estos recursos transiten como una organización delincuencial y no estamos ni siquiera cobrando de manera correcta de impuestos por la tierra, por la producción de la hoja de coca? Uno de los ingresos. Impuesto a la coca. El impuesto a la coca. ¿De cuánto sería ese impuesto? El impuesto a la coca. No, si estos, tenemos que hablar de lo que corresponde. Si aquí están produciendo la coca y supuestamente da tanto, tenemos que subir y tenemos que crear por lo menos un 30%. Porque tiene que darse al país aquello que se está produciendo en el país. Y si ellos tienen un recurso que todo el tiempo están generando, ojo, estoy hablando de la coca ilícita. No estoy hablando de la coca de Yungas, porque además para resolver ese problema necesitamos un referéndum de la coca. Entonces hay que establecer política de Estado. Y en salud también hay que recuperar los fondos de aquellos corruptos que nos han robado. Evo Morales y toda su estructura y toda su monarquía sindical cocalera tiene que devolver lo que se ha llevado del Estado. Yanine Áñez tiene que devolver lo que es del tema de los ventiladores y esa pequeña confusión que ha tenido. Y todos los otros gobiernos, todos los otros gobernantes tienen que devolver, porque ese es nuestro dinero. Y de ahí tiene que salir el financiamiento para salud, para educación y para el deporte boliviano. Muy bien. El impuesto a la coca de un 30%, pero básicamente sería esto de la coca del Chapare. De la coca ilícita. Porque mencionó al George Yungas, no al Chapare. No, porque los Yungas es la coca originaria. Yo quiero invitar a todos los ciudadanos, vayan al mercado y donde hay un letrero que dice se picha o aquí es coca del Chapare. No se picha la coca del Chapare. La coca del Chapare se usa para la droga. Y hay que decirlo claro, porque nosotros no podemos aquí camuflar la realidad nacional. Entonces, si usted va, dice coca de Yungas. Entonces, la coca de Yungas es la coca originaria, la coca ancestral que está protegida por la Constitución, o es la otra. Por eso, para resolver esa pequeña diferencia, necesitamos gestionar un referéndum de la coca. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos hablado del tema salud, vamos a hablar ahora del tema económico, de la economía. En materia económica, el mundo entero está pasando una crisis muy difícil y por supuesto Bolivia no es la excepción. Bolivia está atravesando problemas muy serios económicamente, no solamente por el déficit, sino también por el crecimiento económico, pero además esto se agrava por la generación de empleo, la necesidad de generar empleo, porque los índices de desempleo con los que se va a cerrar este 2020 producto de la pandemia son índices que no se habían visto en los años anteriores. Se ha perdido mucho empleo formal. En materia económica, ¿cuál es la propuesta de María de la Cruz Vaya? Bueno, la CEPAL indica que en la región vamos a tener una pérdida, un déficit del menos 9%. En el tema de la región se establece que hay ya 149 millones en América Latina de desempleados por el tema del COVID. Entonces el problema es mucho más serio. El problema es que estamos a foja cero en materia económica y estamos en una profundidad que se va a agudizar en los próximos 3 meses. A eso tenemos que sumar el desfalco del cual estamos siendo objeto. No solamente hemos sido objeto por el tema
del MAS y toda su estructura cocalera, sino también por este gobierno. No se está articulando la reactivación económica como debe hacerla, porque en este rato nosotros lo que necesitamos es generar las políticas de Estado para establecer una estabilidad mínima, pero no una estabilidad solamente macroeconómica, sino una estabilidad con visión de desarrollo económico. Y para esto estamos planteando un acuerdo productivo nacional entre todos los sectores. Hay que volver a la tierra. El caso peruano es la mejor enseñanza que tenemos de, sobre todo, el cultivo de la tierra, que genera en 600.000 hectáreas lo que generamos nosotros en 1.300.000 hectáreas de cultivo de soya. Pero para eso necesitamos apostar al tema del agua, a los proyectos de agua, a los proyectos de riego. Ahora, esa por una parte. Segundo, acá necesitamos nosotros acordar un plan estratégico con la agroindustria en el país, porque hay que desarrollar un sector y una forma de cultivo sostenible. No podemos consumir hoy nuestro futuro. Tenemos que generar la producción que nos garantice un futuro. Entonces necesitamos para ello gestionar empleo. Pero la única forma que tenemos de gestionar empleo es impulsar la creación de empresas, de pequeños emprendimientos. Pero el tema es económico. ¿De dónde sacamos el financiamiento? Nos endeudamos. Todas las propuestas de todos los candidatos dicen hay que endeudar porque hay que ir por lo menos a sacar unos 8.000 millones o 15.000 o 20.000. ¿Quién paga esto? El pueblo. ¿Quién nos presta con la credibilidad corrupta que tenemos en el país? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar de manera sana un financiamiento que pueda desarrollar el crecimiento de los pequeños emprendimientos, su consolidación, porque no es decir, crea usted su pequeño emprendimiento y punto. Necesitamos acompañar ese pequeño emprendimiento porque la persona que está haciendo está poniendo lo último que tiene de sus ahorros, pero no conoce la competencia, no sabe si el producto que está haciendo va a ser consolidado o ya es de un producto en situación de decadencia, no tiene esa capacitación. Para eso vamos a crear un centro de capacitación, de apoyo al pequeño emprendedor, porque vamos a impulsar no solamente su producción, sino que vamos a generar a través de los vínculos internos para generar una cooperativa, en este caso de los pequeños emprendimientos, para crear los vínculos y sacar hacia afuera esos productos. Ahora, ¿de dónde sale eso? En primera instancia hemos pensado de los recursos de las AFPs, es decir, entregar a los que han aportado un 25% para que puedan sobrevivir y otro 25% para que crean sus pequeños emprendimientos y pequeñas empresas, porque ese dinero, una vez que lo recuperan, tiene que ser para multiplicar su economía, para mejorar su condición de vida. El otro 50% ciertamente lo cuidaremos, no lo malversaremos, ¿no? Y esto tendrá que ser hecho por ellos y con el concurso de ellos a través de la creación del Banco de la Seguridad Social, porque hay que generar el cuidado de ese dinero, no con manos extranjeras, no en manos estatales corruptas, sino en una institución y en una instancia que pueda cuidar y que pueda ser administrado por ellos, porque son recursos. Una nueva ley de pensiones, usted plantea una nueva ley de pensiones. Quitarle el 50% a las AFPs. No. De lo que es la cuenta individual. La cuenta individual 25% para que pueda sobrevivir, porque en este momento, precisamente lo que usted decía, Jorge, tenemos una economía que pone en riesgo la seguridad de las personas, la sobrevivencia de las personas. Entonces, ese es su ahorro, ese es producto de su trabajo. Hay que devolverle para que pueda sobrevivir. Pero hay que darle un 25% más sujeto a un diseño, a un plan de producción. No puede darse para temas especulativos de compra de casa, compra de auto, no para eso, sino para gestionar una empresa que permita crecimiento, generación de empleo y condiciones mejores en su vida. ¿Ese otro 25 saldría también de las AFPs? Saldría de las AFPs y el resto se cuida. El resto se cuida para que la persona, porque además, si el pequeño emprendimiento rinde, va a poder dar y va a poder reponer su 25% y un poco más. Pero para eso tenemos que acompañar, además de eso, a la gente que no tiene con créditos blandos, no con créditos que le pisen el cuello a la persona a los 2 minutos
y lo lleve a un fracaso, a la hipoteca de todo lo que tiene y lo deje en la calle. Me queda una duda respecto al tema de las AFPs. ¿Cómo lograr este 50% sin afectar la renta individual? Que al final de los años, cuando te tienes que jubilar, el haber sacado esos porcentajes que usted menciona no afecta a tu renta. No va a afectar, porque en la medida que el pequeño emprendimiento rinda, va a ir devolviendo de a poco, precisamente, y completando lo que tiene. Porque en definitiva, lo que estamos tratando de hacer es generar empleo. Una cosa es importante, las ideas son el capital de hoy día. Si usted tiene ideas, a eso suma capital, va a rendir más capital. Pero si usted pone capital y no pone ideas, va a restar capital. Muy bien. Los empresarios han establecido como una medida de corto plazo, y también se hablaba de aquello respecto a la necesidad de inyectar capital en el corto plazo, como para poder inmediatamente pasar este mal momento. El 2020 va a ser un año muy difícil en cuanto a los números. Números rojos, números en negativo, crecimiento que no era el que se esperaba y todo aquello. Entonces, en el corto plazo, ¿de dónde sacar dinero para la inyección de capital? ¿O no está dentro del plan inyectar capital, sean los millones que sea? Sí, se va a inyectar capital, se va a dar créditos a las grandes empresas, con una sola condición: mantenimiento de la planilla laboral en condiciones en las que están en este momento, ajustando a condiciones justas, sin explotación de los trabajadores. Tiene que haber, porque estamos cuidando el trabajo, estamos cuidando la producción. No se trata solamente de producir un tomate, se trata de efectivizar la producción y la productividad, pero en el marco de lo sostenible. Tendrá que dar la empresa la prueba de que no está afectando el medio ambiente y que está consolidando y que está manteniendo una planilla laboral. Entonces sí podemos pensar que este problema, sobre todo de falta de solvencia empresarial, puede resolverse en esa medida. Porque el tema de la inyección de los recursos tiene que responder a las necesidades de la sociedad y de las personas. ¿Bajar impuestos? ¿Tiene algo con el tema de los impuestos? ¿Bajar impuestos? IVA, no sé, ITF... ¿Algo, su plan afecta en algo el tema de los impuestos vigentes actualmente? Necesitamos una reforma tributaria, necesitamos una política de Estado tributaria. No, a ver qué me parece, vamos a dar 10%, rebajarme casero. No es eso. Hay que llevar la justicia a la economía. Y eso tiene que venir de la mano de que todos somos parte de este país y que todos debemos ver cómo generamos un sistema impositivo que además permita resolver estos problemas de construcción conjunta. Pero también hay que decir claramente que nosotros vivimos de los recursos del impuesto y que ahora está casi a cero, porque en estos meses casi nadie, excepto los funcionarios públicos o los docentes universitarios, hemos estado aportando con el tema de nuestros impuestos, pero en lo general ha disminuido de tal cantidad que realmente hace pensar que necesitamos una reforma tributaria, necesitamos un mayor involucramiento entre ciudadanos con su aparato de Estado, pero también el compromiso de no corrupción y los mecanismos de lucha contra la corrupción delincuencial de los gobernantes para respetar, para invertir y para desarrollar este aporte impositivo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de justicia. Muy bien. Me ha llamado poderosamente la atención la propuesta suya de crear el Ministerio de la Mujer. Los índices de feminicidios en nuestro país son muy elevados. Realmente no solamente son elevados, yo creo que son estremecedores. Vivimos una realidad totalmente diferente a la que se vive en el resto de la región. En algún momento, cuando al inicio de este año íbamos contabilizando los feminicidios, íbamos casi a razón de 1 por día, lo que se había convertido prácticamente en una locura si usted veía lo que estaba ocurriendo en otros países. La justicia no atiende rápidamente, la justicia de alguna manera se ha convertido en cómplice de muchos hechos de violencia que dentro del hogar forman parte también
de este escenario propicio para que la violencia finalmente acabe en la muerte de la mujer o en el feminicidio. Y por supuesto tenemos familias disgregadas y tenemos huérfanos y tenemos todo aquí. Usted, a través del Ministerio de la Mujer, ¿cómo piensa enfrentar esto? Bueno, primero que nada, Jorge, decirle que yo soy una mujer de derecho, soy abogada. Y me da pena decir esto, pero la justicia no existe en Bolivia. No existe. Si no, no tendríamos exactamente los feminicidios, porque no se ha hecho, no se hace, y si no se hace una reforma integral del sistema de justicia, no vamos a lograr condenar a los culpables de un feminicidio. Nuestra sociedad ni nuestro gobierno han podido engranar en un sistema de protección que valore la vida de la mujer y que atienda esta necesidad urgente de la sociedad boliviana. Nosotros no solamente se trata de una regulación que diga no a la violencia intrafamiliar. Hay que generar una política de Estado y una que además incorpore la cultura del respeto a la vida. Y esto es importante y fundamental porque el tema de la mujer, en el caso del feminicidio, es porque la mujer está siendo considerada un objeto, no un sujeto. Se la mata por cualquier cosa. Se la mata por celos, se la mata por X y Z. Es decir, es un objeto. No es la compañera la que construye con uno. Y ese es un problema. Y ese es un problema que debe resolverse de manera estructural. Y que no es suficiente una regulación. Sin embargo, cuando hablamos del tema del Ministerio de la Mujer, también hay una agenda pendiente. Y es que la mujer es madre soltera en gran parte del país, como lo soy yo. Y hemos tenido que desarrollar una estrategia particular, peculiar, para poder sostener a nuestros hijos. La mayor parte de estos hogares pasan hambre. Esa hambre no es un concepto, es una realidad. Me ha tocado a mí en una etapa de mi vida. Entonces, yo sé que el tema de la mujer es un tema fundamental que debe resolverse desde esa lógica. Integral, porque además necesitamos las mujeres para desarrollarnos en nuestra personalidad y en nuestra profesionalidad, instalar o que el Estado nos cuide no solamente a la hora de amamantamiento, sino que nos dé la certeza de tener guarderías estatales donde nuestros hijos puedan ser bien cuidados, mientras nosotros estamos trabajando el tema de la sostenibilidad de nuestros hogares como jefas únicas de familia. Entonces, como usted verá, hay un panorama que hay que resolver para no llegar al feminicidio. Entonces, en este sentido, el Ministerio de la Mujer debe abordar estas temáticas, no solamente el feminicidio, desde encarar con mayor agravamiento, pero la pregunta es si graduar la pena más allá del tiempo que ahora está preestablecido va a resolver el tema de la recuperación de la vida y la dignidad de la mujer en Bolivia. Entonces necesitamos instalar una política de Estado con carácter de emergencia nacional. ¿Es partidaria de aumentar las penas? Porque 30 años son 30 años, pero con estas y aquellas y con la administración de justicia que tenemos, usted conoce mucho mejor el tema, es abogada, los 30 años no se cumplen. Se cumple la mitad, se cumple un poquito más. Quizás, si es que las cosas van bien, pero los 30 años como tal no se los cumplen. Sí, mire, yo creo que hay dos cosas importantes, Jorge. La gradualidad de la pena depende, en realidad, de lo que en derecho se llama cuánto necesita una sociedad en el tiempo para recuperar la confianza del individuo que ha roto, que ha infringido la norma. ¿Cuánto necesitamos nosotros para recuperar esa confianza? Va a determinar cuántos años se le va a dar. Pero el problema no es agravar las penas. El tema es resolver el problema desde la base. Y en este sentido también hay que decir, el tema de tener 15 o 20 años en la cárcel a un individuo, todavía sabiendo que es delincuente, confeso y que se ha probado, lo estamos manteniendo.
Nuestras cárceles son, en este momento, carceletas que corresponden a la figura de 1572 en Sevilla. Es decir, ni siquiera son cárceles, ni siquiera usted tiene delegados ahí donde las celdas están en venta, donde tiene habitaciones de lujo, donde tiene privilegios. Dígame, ¿va a entrar a la cárcel a purgar una pena o a establecer un diplomado en delincuencia? Y encima los mantenemos. Muy bien. Entonces, aquí tiene que resolverse este problema y los que están ahí pues tienen que ver cómo se mantienen y tiene que haber un trabajo productivo que asegure una reinserción social. Permítame, por favor, en el tema de justicia, muy brevecito porque se me está acabando el tiempo, en el tema de justicia, ¿qué piensa hacer con la justicia, con los jueces, con el Tribunal Constitucional, con la Fiscalía, las fiscalías, con todo el aparato de administración de justicia? ¿Cuál es su visión? Usted es abogada y conoce mejor desde adentro lo que pasa con la justicia en nuestro país. Bueno, yo quiero decirles a mis colegas, a todos los abogados del país, que debemos respetarnos y que debemos servir a la ley, porque servir a la ley es servir a Bolivia. No tenemos un fiscal general. La Anchipa está al servicio de un menú. Gran parte de los jueces y fiscales están al servicio de una estructura de poder por presión. Y esto no debería acontecer de esta manera. Pero la única forma que tenemos de resolver los problemas estructurales del país, porque hay que hacer una reforma estructural, es una nueva Asamblea Constituyente. Que cambie, que modifique todos y cada uno de los puntos contrarios a los intereses y necesidades del país. A eso me comprometo, de encabezar un gobierno con rumbo, con responsabilidad y escuchando al pueblo. Porque nosotros, los que gobiernen, o si yo gobierno, tengo que pensar en el pueblo, no en María de la Cruz Vallá y en los intereses de María de la Cruz Vallá, porque yo vengo de una estructura de pensamiento y de una estructura de acción que apuesta a Bolivia primero. Se los digo en mis clases todo el tiempo a mis alumnos, porque si hay algo que hay que dignificar, no solamente es la carrera, es nuestro hogar, nuestro país y nuestra cultura. Muy bien, muchísimas gracias. Último punto, por favor, estabilidad democrática. Usted planteaba ayer a Carlos Mesa, nos vamos a unir. ¿Era por una cuestión de estabilidad democrática? Mire, he estado hablando desde el 30 de marzo con todos los candidatos para generar esta unidad. Primero que nada, 1000 disculpas. ¿Le gustó la respuesta de Mesa? O sea, sí, aclarado. ¿era lo que usted esperaba la respuesta de Mesa? A eso me voy. No. Pero se la hice por lo siguiente, precisamente en este momento se lo repito. He estado hablando con los candidatos y muchos de ellos han mandado emisarios, no han querido dar la cara. Y ayer era la oportunidad de oro para preguntarle a Carlos Mesa si él cree en la unidad y si podemos unirnos todos. Él fue claro, no hay unidad porque la agenda no contempla ese punto para él. Él es el único representante y el único que va a salvar el país. Me ha dado mucha pena oír eso de él, pero probablemente es, si usted lo ve tan demacrado, puede ser una inestabilidad emocional que lo ha llevado a eso. Hay una convicción en él de que solamente puede gobernar él y salvar Bolivia. Hemos tenido la experiencia de gobierno de Mesa. El resultado ha sido la entrega al poder a Evo Morales. Ha sido un compromiso que se ha firmado a través de una amnistía. Una amnistía es un desconocimiento de los derechos, es una vulneración del derecho. Entonces, a partir de eso, no me extraña la respuesta. ¿Cómo concibe usted el tema de la unidad? Bueno, la unidad no es un discurso. ¿Cómo cree usted que debería lograrse esta unidad? Mire, estoy en la unidad desde que estaba en las plataformas, desde antes de las primarias, conversando con jefes de partidos, con candidatos, y a ninguno le ha interesado. El tema de la unidad para ellos es una ruptura de poder, es una pérdida de poder, porque eso significa renunciar a sus representaciones parlamentarias, renunciar a su proyecto histórico, etc. Para mí la unidad es una acción y una construcción conjunta. Lo que nos ha faltado en este debate, que cada uno ha dicho lo que piensa, es sentarnos como estamos en este momento, Jorge, usted y yo,
sentarnos todos los candidatos y decir, bueno, ¿cómo resolvemos el tema económico? ¿Qué opinión, qué idea tiene usted? Yo tengo esta idea, ¿sirve, no sirve? ¿Cómo? ¿Cómo la encaramos? Es decir, construir. Si a nosotros nos interesa el país, hay que construir conjuntamente. No hay que tenerle miedo a la unidad, no hay que tenerle miedo ni cálculo político, a sentarnos en una mesa, hablar, decir qué necesita nuestro país, para eso estoy aquí. ¿Usted se sentaría con todos los candidatos? Claro que sí, yo he estado buscando a todos, he estado ya hablando con todos. Arce, Camacho, Tuto... Arce, Tuto y el... Mesa. Creemos el señor Camacho y el señor Mesa son impenetrables. Usted tiene que oír a los emisarios y cuando hacemos el Zoom dicen, ¿sabe qué? Tengo un vuelo, estoy saliendo en este momento, etcétera. Pero además lo que quiero poner en conocimiento de todo el país es lo siguiente. Es increíble cómo para el debate de Santa Cruz todos los representantes han estado objetando el presentador, han estado objetando que la hora de llegada, que cada uno quería llegar a la hora que quisiera, que todo, hasta que se ha terminado firmando un protocolo. Por favor, es tan fácil firmar un protocolo de no agresión, de todo. ¿Cuán difícil puede ser firmar un protocolo de unidad en respuesta al país? ¿Qué protocolo firmó, disculpe? Es un protocolo de conducta que han hecho que no nos vamos a insultar. Yo digo, estamos en una candidatura presidencial, no podemos ir pues a faltar el respeto al pueblo dando una experiencia de insulto permanente entre uno y otro. Pero hay una cosa que tiene que quedar claro, Jorge. La verdad tiene que ser el centro y el fundamento de la política nacional, no el cálculo político, electorero, no ese cálculo que lo lleva a decir al pueblo, ¿sabe qué? Tenemos que decir aquello que el pueblo quiere escuchar, porque así va a estar tranquilo y al final no va a hacer nada. Aprovecho que usted está acá. Ayer los analistas con los que estábamos hablaban de que les parecía extraño que algunas preguntas antes de que se formule ya tenían respuesta. ¿Coordinaron las preguntas y las respuestas? ¿Les pasaron algunas de las preguntas para el debate que se desarrolló en Santa Cruz? Eso para salir un poco de dudas por lo que los analistas, especialmente Jorge Richter, fue el que nos hizo esa observación respecto a que le parecía raro que había algunas preguntas que se formulaban y antes de que acaben ya se sabía la respuesta. Sí, yo también he visto esa conducta y también me he preguntado eso. A mí no me ha llegado ninguna pregunta, no conocía cómo se iba a desarrollar, sabía que había 2 minutos para una pregunta, yo entendí como exposición en una propuesta y después una pregunta para aclarar la duda sobre la propuesta. Así entendí el formato. Cuando llegué y estuvimos ahí, me pareció que fue un examen de conocimientos económicos, ¿no? Y que bueno, cada uno ha vendido lo que sabe, lo que entiende, lo que puede en el tema económico. Y esto realmente me preocupa, porque genera impostura, porque genera negociación. Esta es mi venta, este es mi producto, esto te voy a dar. Y no es eso. Estamos yendo, vuelvo a decir, a resolver problemas estructurales del país, no a pasar un examen económico, sino a articular un proyecto económico de reactivación para el pueblo boliviano. Y no se puede malversar una oportunidad de esa naturaleza, de esa categoría, para hacer lo que se hizo. Muy bien. Ahora, no quiero apuntar que haya sido la Federación de Municipios ni la CUP, porque respeto mucho, independientemente de su sesgo o priorización político-partidaria, espero no haber sido utilizada para legitimar simplemente una presentación política y decir estuvimos en debate. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de despedir y al despedirla, yo quiero agradecerle mucho a la señora María de la Cruz Bayá, que me ha hecho llegar este su libro precisamente, La Patria Primero, muy interesante con las propuestas que ella tiene respecto a varios temas, por supuesto que hacen al quehacer de nuestro país. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Le dejo 20 segundos la cámara, no tenemos más tiempo, por favor, 20 segundos para que se dirija a la gente a 13 días de las elecciones. Bueno, decirles a todo el pueblo boliviano y decirles a las mujeres que esta es la oportunidad de rescatar nuestro país, nuestro hogar y nuestro futuro. De ustedes depende. Aquí estoy para servirlos con honestidad, con verdad, con firmeza, porque respeto, amo y creo en Bolivia. Los invito a construir conmigo el país que todos queremos.
no queremos más de lo mismo, no queremos ya los que pasaron, necesitamos un cambio, necesitamos un cambio con rumbo, con responsabilidad y con ética por Bolivia. La patria primero.